Buenas noches, licenciado. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. licenciado. Buenas noches, licenciado. Perdón ahí por la Buenas tardanza. noches, licenciado. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Creo que ya tuvieron tiempo para ir a traer agua, un cafecito o algo, porque la jornada se va a extender un poquito el día de hoy, por lo menos en las primeras clases, para que vayamos considerando el tiempo para estas sesiones. Yo sé que para ustedes puede ser en determinado momento poco cargado, pero créanme que vale la pena. Yo siempre les he dicho a mis alumnos, esto es más que el ejercicio profesional, esto es lo que ustedes van a hacer, es a lo que se van a dedicar. Algunos me dirán, yo trabajo en el sector justicia o trabajo en el Ministerio Público de pronto o alguna institución donde no vamos a ver eso. Pero les aseguro que la mayoría de profesionales, cuando ya se jubilan de una u otra manera, tienden a, gracias, tienden a buscar el derecho notarial. Y es en ese momento cuando curiosamente empiezan a despertar un montón de dudas. Y aunque sean sus apuntes básicos, pero son elementales para la práctica del derecho notarial. Hay muchas situaciones que inciden en que a veces no se le tenga interés al derecho notarial y por ende, pues, que tiendan a verlo muy difícil y complicado. Y yo les digo, no es complicado, solo es de entenderlo y le van a ir teniendo amor a esta clase, no es difícil. Es cuestión de ponerle interés y voluntad. Yo les voy a agradecer a todos, por favor, que nuevamente, repito, quizás algunos no estuvieron en la clase anterior. Su cámara, por favor, es elemental para esta clase. Su cámara tenganla activa, solo ver durante esta clase. No sé si en las otras se la piden, pero yo sí quiero ver el interés de ustedes por permanecer en la misma y por lo tanto para mí sí es fundamental. ¿Qué tema habíamos tocado? Como les repito, en la primera clase hablamos de jurisdicción voluntaria y de algunas generalidades. Cuando repasábamos esto, me dicen si todos ven la pantalla, por favor. Sí, Sí, licenciado. ¿Eh? Ok, gracias. Entonces, vamos a tener, a saltarnos un poco de lo que habíamos establecido y vamos a tener algunas fechas claves. 1864. ¿Qué hay en 1864? Entran en vigencia dos leyes importantes, no solo para el ámbito del derecho notarial, sino también para el derecho civil. En 1864 entra en vigencia el Código Civil y el Código Procesal Civil. Decreto Ley 106 y decreto consecutivamente el Decreto Ley 107. Uno obviamente es una ley sustantiva y el otro es una ley adjetiva. Esto marca la primera pauta de actuación para el notario. Les pregunto, ¿tienen su Código Civil a la mano para irlo viendo e ir entendiendo la estructura de nuestras leyes? Esto es lo primero que ustedes pues deben hacer cuando entran a la carrera de Derecho, pero en la mayoría de casos yo me he percatado que muchas veces no han abierto sus leyes o mucho menos saben cómo están estructuradas y las van entendiendo quizás hasta cuando ya se van a examinar para los privados y algunos cuando ya están en su ejercicio profesional, cuando el juez les rechaza las solicitudes y eso hace más complicada la profesión. Entonces, 1864. Si tienen a la mano su Código Civil, por favor, yo les voy a agradecer en esta clase, tengan sus leyes a la mano. ¿Qué leyes? Me puedo referir a las leyes fundamentales acá, pero yo les diría que tengan a la mano las leyes del área privada. Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil, Código de Notariado, las leyes de impuestos fiscales, obviamente también el decreto ley 125-83, el decreto
54-77, la ley de legados y donaciones y otras que vamos a ir mencionando, pero en suma son sus leyes del área privada, de la fase privada, porque todas son fundamentales. El derecho en algún momento se une y vamos a necesitar unificar el derecho en sí y sobre todo para sus conocimientos. Código Civil. ¿Cómo está estructurado? Y alguien me dirá, pero es que esta no es la clase de derecho civil. Obviamente, yo lo entiendo, pero para entender derecho notarial, su servidor sí requiere que ustedes comprendan lo que es el derecho civil, porque no tiene ninguna razón de ser que los quiera estacionar en derecho notarial si ustedes no han entendido la razón de ser del derecho civil. ¿Cuáles son los dos grandes campos o dos grandes grupos que en suma tiene el derecho civil? El derecho civil, nuestro derecho civil como ciudadanos, como guatemaltecos, ¿cuáles son en los cuales se resumen nuestras leyes civiles? ¿Quién me dice? Bueno, se los voy a explicar de esta forma. Como seres humanos, no se vayan a asustar de pronto que yo vaya a hacer algunos dibujitos por acá o voy a tomar algunas, vamos a ver si esto me permite. Bueno, no se asusten a mi dibujo porque es en la computadora. Una persona. La persona desde que está de acuerdo a nuestra constitución, recuerdan las teorías de la personalidad, ¿sí? Constitucionalmente, en primicia, la teoría de la concepción nos da la base para saber desde qué momento el ser humano empieza a tener derechos. Las obligaciones van a depender de la edad de la persona como tal. Por eso que nace, pues obviamente hay diferentes teorías, la teoría de la concepción, la teoría del nacimiento, la teoría ecléctica, y pues la teoría de la viabilidad. Y nos dicen desde dónde empiezan los derechos de la persona. Bueno, no pretendo darles un acercamiento demasiado exhaustivo sobre esta área porque ya la vieron ustedes en derecho civil o en introducción al derecho, pero lo importante acá es que el ser humano nace con un conjunto de derechos, a los cuales se les conoce como derechos personales, porque son propios de la persona. El ser humano, obviamente, y dentro de esos derechos personales, vamos a ver Buenas noches, compañeros. En un momento el licenciado se va a reincorporar. Tuvo problemas con su conexión. gracias, jóvenes. Gracias. Un pequeño inconveniente ahí con la conexión, con el internet. Ahorita les comparto nuevamente.
Bueno, ¿todo en la pantalla? Sí, licenciado. Sí. Gracias. Gracias. Entonces, vean, pues, la relación es muy clara. Es obvio que la persona al nacer tiene derechos. Este conjunto de derechos se le va a denominar derechos personales. Ese es el primer grupo. ¿Qué derechos son estos? El derecho a un nombre, el derecho a una nacionalidad. Por eso es que cuando ustedes, incluso hasta en los memoriales, hacen la individualización de la persona, es importante que indiquen el nombre, la edad, el estado civil, la nacionalidad, el domicilio. Son derechos personales. Una persona tiene derecho a tener un domicilio. Obviamente, vamos a entender que para tener un domicilio tiene que haber una vivienda, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos derechos personales a los cuales nos vamos a referir? Van a encontrar usted y vean su Código Civil. El primer libro del Código Civil lo que contiene son derechos personales. ¿Cuál es el nombre del libro primero del Código Civil? ¿Quién me puede decir? Pueden buscarlo, no se preocupen. De las personas y de la familia. Y de la familia. De las personas y de la familia. Gracias. De las personas y la familia. ¿Qué vamos a encontrar? Y ojo, y esto es importante cuando ustedes estén estudiando, no solo para esta clase, sino también para sus privados, no sé si así lo aprendieron ustedes, la mejor forma de ubicar los fundamentos legales es saber dónde están ubicados. No hace falta que nos memoricemos los artículos, solo que entendamos dónde puede ir la ubicación para que busquemos por ahí. Entonces, nuestro primer libro es eso, son derechos personales, la persona y la familia. ¿Qué vamos a encontrar ahí? El nombre, vamos a encontrar el domicilio, incluso va a hablar y nos va a referir el Código Civil de la posibilidad de un cambio de nombre y de una identificación de la persona.
Perdón, jóvenes, pero hay un poco de interferencia acá. Bueno, vamos a ver. Yo les voy a pedir a todos, yo sé que a veces pueden no tener problemas de internet y todo, pero sí les voy a agradecer, sobre todo los que se van integrando hasta este momento. Traten de iniciar las sesiones de esta clase puntuales, porque no voy a estar repitiendo la misma sesión. Y el problema es que después me dicen, es que yo sí estuve presente en sus clases, pero ingresaron 2 minutos antes de que la clase finalizara. Y así no se entiende y ustedes van a estar en problemas después con el contenido de esta clase. El contenido es bastante cargado. Entonces, por favor, solo tratemos de ver eso. Código Civil, libro primero. El libro primero, pues de una forma muy coherente nos da la pauta de cuáles son aquellos derechos que la persona pues va a tener. Si se da cuenta, incluso dentro del libro primero está la adopción, está el matrimonio y nos da las bases en sí, no solo de los derechos de la persona, sino como dice, los derechos de la familia. Pero en suma son derechos personales, derechos personales. Pero ¿será que solo ese gran campo de derecho se tiene? No. La persona, para tener un domicilio, para poder tener una dirección, indudablemente pues va a necesitar de una casa, algún lugar donde se pueda tener alojamiento, donde pueda vivir él, donde pueda vivir su familia. Entonces vamos a tener ciertos derechos que no son de la persona, pero que el ser humano o la persona como tal sí puede ser partícipe de ellos. Entonces, entendamos acá algo muy importante. El primer grupo son derechos personales. Derechos personales. Derechos de la persona y todo. Vamos a ver, vamos a buscar un... Bueno, derechos personales, vamos a tener también ciertos derechos que si bien es cierto, no van a ser personales. Vamos a imaginarnos que esta es una casita. Como les digo, no tengo acá un pizarrón como tal, porque no es en la práctica, pero vamos a utilizar esto. Imaginemos que esa es una casa. La persona pues, tiene derecho a tener un lugar donde vivir. Ese es un bien inmueble. Entonces, desde ahí entendemos, hay bienes. ¿Qué tipo de bienes? Bienes muebles y bienes inmuebles. Bienes muebles, aquellos que van a tener un desplazamiento, y bienes inmuebles, aquellos que no van a tener un desplazamiento. Con la debida repercusión que existen algunos bienes que van a depender del lugar donde estén o de su funcionalidad para entender si son bienes inmuebles o bienes muebles, como por ejemplo, en el caso de los semovientes. Si están al servicio de una finca, se van a reputar como bienes inmuebles. Y eso pues ustedes ya lo saben de sobra, no hay ningún problema. Pero entendemos algo muy importante. Hay otro campo, otro gran grupo del derecho que van a ser, vamos a consignarlo mejor acá abajo. Van a ser los derechos reales. ¿Y qué son los derechos reales? Los derechos reales, sin duda alguna, no son más que aquellos derechos que permiten que el ser humano se apropie
de las cosas o mantenga un poder o dominio sobre las cosas. ¿Qué cosas? Bienes que pueden ser o son objeto de apropiación. Entonces, por eso es que en doctrina se maneja este término. Jus in re. Jus in re designa poder o dominio o derecho sobre la cosa, sobre una cosa. Cuando el ser humano ejerce un dominio, un poder o un dominio sobre una cosa, sencillamente se está posicionando en el campo de los derechos reales. Esos derechos reales, que en jurisdicción voluntaria, pues los vamos a como que a pasar, no los vamos a ver de forma específica, pero sí es importante que ustedes lo sepan porque cuando ya lleguen a Derecho Notarial 4, es importante que entiendan estos dos grandes grupos de derecho, porque se relacionan y son importantes. Entonces, derechos reales, poder o dominio sobre las cosas. ¿Cuáles son estos derechos reales? Ya ustedes han visto los derechos reales de los principales o de goce, de mero goce y de garantía. Algunos lo denominan principales, accesorios y de garantía, dependiendo de cada legislación y los aspectos doctrinarios que se manejan. En suma es, si me permiten explicar esto, los de goce o principales, los de mero goce, yo creo que así se los explicaron a ustedes, y los de garantía. Entonces, aquí vamos a tener los tres campos de los derechos reales, o tres divisiones o tres grupos de derechos reales. En el de goce, eso que les dije yo que simularan como que era una casa, vamos a encontrar la propiedad. La propiedad no solo refiriéndome a un bien inmueble, sino a la propiedad en su sentido amplio. Y es importante entonces que hagamos una diferencia en cuanto a esto. La propiedad. Porque entonces cuando hablamos de propiedad, vamos a referirnos que la propiedad tiene ciertos derechos o ciertas facultades. En la propiedad podemos encontrar el uso, podemos encontrar el goce o disfrute. Goce o disfrute. Vamos a encontrar también la enajenación o la reivindicación. Y entonces entendemos algo muy importante. La propiedad necesita de estas facultades para poder ser de un derecho real de goce en su sentido amplio. Por eso es que cuando doctrinariamente se refiere al uso, goce o disfrute de la propiedad, y no solo le estoy hablando de bienes muebles como tal, sino también de inmuebles, la propiedad en su sentido más amplio. Se está refiriendo, cuando se refiere al primer grupo de facultades, uso, goce o disfrute de la cosa, no se está refiriendo más que al usufructo. Por eso es que se dice que el usufructo es el uso, goce y disfrute de la cosa. Y yo he molestado en las clases porque yo les he dicho, y no les quiero decir que eso sea así, sino lo utilizo como un ejemplo burdo, que cuando son novios, lo que se tiene al final no es un título de la propiedad como tal, es decir, no es un derecho, un poder absoluto, sino es un poder limitado. ¿Por qué? Porque solo tienen el uso, goce y disfrute de la cosa. Diferente. Yo hago otro ejemplo sobre esto y digo, cuando ya son esposos, cuando ya contraen matrimonio, ya hay un título, ya no solo tienen el uso, goce y disfrute de la cosa, sino tienen la reivindicación y la enajenación. Es decir, es mi esposo, es mi esposa, mira, puedo venir yo y comprometerla bajo ciertos aspectos o comprometerlo bajo ciertos aspectos. O por ejemplo,
Si la esposa ve que alguien está molestando al esposo, con todo el derecho puede venir, llegar, molesta y todo con la otra persona y decirle, mira, disculpa, deja de molestar a mi esposo. Es mío. ¿Qué está haciendo ahí? Tengo el título de propiedad, soy su esposa. Viceversa, el hombre con la mujer. Eso es lo que sucede. En el caso de la propiedad, si alguien está intentando quitarle la propiedad, ustedes pueden ejercer el derecho de reivindicación. Disculpe, señor, usted no puede ingresar a esta propiedad porque me pertenece. O por ser su propiedad, ustedes pueden disponer de su propiedad como mejor les plazca. Pueden venderla, pueden donarla, pueden arrendarla y están haciendo uso de esas facultades. Por eso es que quien tiene la reivindicación y la enajenación, lo que tiene es la nuda propiedad. Cuando alguien se reserva el usufructo vitalicio, pongamos el caso de Wendy Xiomara, ella decide donarle a sus hijos. Bueno, perfecto, les va a donar, pero decide a su vez reservarse el usufructo vitalicio. ¿Qué poderes o qué facultades les está dando a sus hijos? El uso, perdón, la enajenación y la reivindicación, es decir, la nuda propiedad. ¿Quién tiene el derecho de usar el bien y de gozar de ese bien? De arrendarlo si quiere. ¿Quién tiene el usufructo? Porque tiene esas facultades. Pero no los hijos. ¿Los hijos pueden sacar a Wendy? No. Si es un usufructo vitalicio, no podrían hasta que ella fallezca. Por esa misma razón, viceversa. ¿Wendy podría vender la propiedad? No podría venderla porque ella solo tiene el uso, goce y disfrute. La enajenación está reservada para el nudo propietario. ¿Qué sí puede hacer? Es que Wendy quiere vender o quiere en determinado momento constituir alguna hipoteca, algún gravamen sobre el usufructo. Sí podría hacerlo. Sobre el usufructo, ojo, sobre el usufructo. Pero hay que tomar algo en cuenta acá, porque lo que está dando cuando es el usufructo es el uso y el goce, o el disfrute del bien, el poder obtener ganancias del bien. Pero ¿cuál es el problema en este caso? Cuando Wendy fallezca o cuando finalice el usufructo, el término para el que fue constituido, finalizan todos los contratos. Eso es lo peligroso. Pero sí hay formas de hacerlo solo sobre los derechos de usufructo. Por eso es que si Wendy constituye un contrato de arrendamiento sobre el bien y fallece el contrato al finalizar el plazo, obviamente finaliza el contrato como tal también. Fallece Wendy, finaliza el contrato. Entonces, se les puede dar el tiempo del contrato, pero hasta ahí ya no se puede renovar. Se les debe notificar a los arrendatarios. Eso es lo importante, entender los derechos reales como tal. Por eso es que en su libro segundo de su Código Civil, lo que van a encontrar son de la propiedad y demás derechos reales. Para mí hubiese sido solo derechos reales como tal, pero creo que lo que al final infiere el Código Civil o los expertos que pues crearon esta ley fue tomarla como visión que la propiedad era el derecho real por excelencia. Y vean algo muy importante acá. Cuando hablamos de la propiedad indudablemente se desprenden los otros derechos. Obviamente la propiedad es un derecho real principal, pero ahí vamos a encontrar la copropiedad, la nuda propiedad y los otros que son derechos de goce especiales como tal. Pero cuando analizamos la propiedad, de ahí se desprenden los otros derechos reales. El derecho de propiedad es el poder, la titularidad de una persona de gozar sobre un bien. Pero cuando nos vamos al otro grupo, a los derechos reales de mero goce, vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a encontrar el uso, el goce. Y dentro de esto, ¿qué contratos podemos nosotros encapsular en este grupo? El arrendamiento,
el contrato de uso, el contrato de habitación, el comodato. ¿Y por qué van en este grupo? Porque acá cambia el juego. Acá es el titular de estos derechos, de los derechos reales de mero goce, lo que ejerce es un poder o dominio sobre un bien ajeno que no le pertenece. El arrendatario tiene la titularidad de un derecho real de mero goce, que es el uso, pero el bien no le pertenece a alguien más, que le cedió el derecho de uso. O el usufructuario. El usufructuario tiene la titularidad sobre el uso goce, pero no puede vender el bien, no tiene la enajenación ni la reivindicación. Él es titular de un derecho sobre un bien ajeno. Posicionémonos en el otro campo, los derechos reales de garantía. En este caso cambia el juego, porque acá no necesita de quitarle las facultades al derecho de propiedad. Acá es diferente. Acá no le va a quitar esas facultades, esos poderes a la propiedad, sino los derechos reales de garantía traen sus propias facultades, sus propios poderes. Y aquí, ¿qué vamos a encontrar? La hipoteca, la garantía mobiliaria. De hecho, yo estoy en desacuerdo con ese nombre que se le impuso con las reformas legales, porque lo correcto hubiera sido que lo hubieran dejado como prenda. La prenda incluso contenía la hipoteca desde la antigua Roma. Pero veamos y adecuemos a lo que tenemos. Sí, Diego. Lick, yo tengo una consulta. ¿Por qué cuando uno, digamos, va a inscribir una hipoteca se le coloca como el número de operación registral hipoteca con garantía inmobiliaria? Si ambas se refiere que se va a grabar una hipoteca, ¿verdad? O como se dijo, una prenda. Sí. La primero es, Diego, hay una separación en nuestra legislación. La separación obedece a este cambio ya mencionado. Se maneja de forma diferente, no como prenda, sino como garantía inmobiliaria. Es decir, lo que grava es un bien inmueble. Y para el caso, quizás tenemos la oportunidad en este semestre, o posiblemente en el otro, vamos a ver, de hacer un recorrido por el registro de propiedad y ver cuáles son los elementos y por qué ese orden de cada uno de los libros. Pero así como está el registro de las inscripciones, también hay un registro de las inscripciones que graban los bienes de las inscripciones hipotecarias. Por eso inscripción hipotecaria número 1, inscripción hipotecaria número 2. ¿Cuál es el objeto de esto? No se puede hablar de prenda como tal, porque en nuestra legislación y con el avance de cada una de las legislaciones, no solo en Guatemala, sino a los diferentes países, se hace una separación entre prenda e hipoteca. La prenda dirigida directamente a, veamos así, a gravar bienes muebles y la garantía hipotecaria a gravar bienes inmuebles. ¿Qué es lo que sucede con las actualizaciones de nuestras leyes, con las reformas, las nuevas reformas? Incluso ya denominarlo como prenda como tal, ya no obedece a esa nueva legislación. Pero es eso. Al final se habla de una garantía mobiliaria y por eso es que en este curso la hemos tratado así, pero por ejemplo, cuando a mí me hablan de prenda, yo entiendo perfectamente, yo creo que ustedes también comprenden a qué se está refiriendo. A una garantía sobre un bien mueble. Para ese efecto, hay un registro de garantías mobiliarias. Entonces, no pueden quedar en el mismo registro, por eso es que un registro lo que va a tener es algo muy diferente al registro general de la propiedad. No sé si resolví su duda, Diego, o a qué se refieren, sí. Sí, gracias. Bueno, entonces, cuando nos vamos directamente a los derechos reales de garantía, la prenda, la hipoteca o la garantía mobiliaria, como algunos la conocen,
Vamos a ver que esto lo que hace es grabar el bien. Y cuando les hablo de grabar el bien, lo que se entiende es de que si la persona vende el bien, no importa quién sea el nuevo propietario, porque lo que se ha grabado es el bien. Se puede ejecutar la garantía y recuperar el bien, no importando en qué mano se encuentre. La ejecución es muy importante para determinar el cumplimiento de las obligaciones. ¿Qué es lo importante de esto? Y por eso yo discuto con el derecho real de garantía hipotecaria que se le ha creado a los bancos en la ley de bancos y grupos financieros, porque curiosamente, si fuera una persona particular o inclusive una empresa, no institución bancaria, si el propietario de un bien, por ejemplo, Diego Alejandro en este caso tiene un bien, pero a su vez le va a prestar a Luis Fernando cierta cantidad de dinero y Luis Fernando para darle dinero, pues le pide una garantía, constituye garantía hipotecaria sobre la casa de Diego Alejandro. Posteriormente, Diego Alejandro no paga, entonces Luis Fernando va a ejecutar la garantía. Se percata en el registro de la propiedad que Diego Alejandro le vendió a alguien más, que tenía conocimiento de que ese bien sí tenía una garantía hipotecaria y que la ley permite hacer esa venta. Pero ve Luis Fernando que Diego Alejandro no le pagó, entonces se ejecuta la garantía. Se le pide que pague, obviamente, a Diego Alejandro, eso es lo que se busca, el pago. Y al no llegar, al no presentarse a la audiencia, pues se subasta el bien. Si nadie, no llega a ningún buen postor o no llega a un mejor postor sobre el bien, en la mayoría de casos ni se entera, muchos no llegan. Entonces Luis Fernando puede hasta ese momento solicitar que el bien se le adjudique como forma de pago. Pero ojo acá, la garantía no es Diego Alejandro, la garantía es el bien, es la cosa. ¿Sí? Por eso no importa que sea otro el propietario, porque lo que se ejecuta es la garantía, el bien. Por eso es, y ahora ustedes me comprenderán, que yo discuto ese derecho real que le han creado a los bancos, porque es la única excepción a la regla, donde para poder vender, si en este caso Diego Alejandro hubiera sacado el crédito con un banco, si quisiera vender ese bien, necesitaría la autorización del banco para poder hacerlo. Eso quiere decir que ese derecho real estaría limitando el derecho de enajenación que tiene Diego Alejandro sobre su propiedad. Por eso mismo yo no estoy de acuerdo, porque no tiene por qué limitar los derechos de la persona más allá. Por eso es que la mayoría de personas cuando ven eso y no pueden vender y muchas veces desconocen el derecho, terminan, ahorita voy a resolverle su duda, terminan dejando las propiedades, yéndose y dándolas por finalizado y no recuperan nada del dinero. Por eso es que dicen el banco me quitó la propiedad y no es así. Pero si fuéramos más sensatos y si alguno de ustedes en un punto llegara a ser diputado, por favor, ahonden estos temas tan fundamentales. Por eso es muy importante que nuestros legisladores conozcan de derecho. Si el banco no tuviera esta limitación sobre un derecho real, que es el derecho real principal de goce sobre la propiedad de cada uno, no podría limitarse la venta. Entonces, ¿qué es lo que sí podría hacerse? Podría ver si tiene alguna deuda y ponerle como obligación a la persona que para que pueda vender se asegure el pago del acreedor. Eso sí, pero podrían buscarse fórmulas, no limitar, porque entonces los bancos muchas veces no se quedarían con las casas por el desconocimiento de las personas también al no presentarse a resolver la situación jurídica. ¿Ya? Yo discuto bastante eso y es tan fundamental porque si ven ustedes parte de algo tan sencillo que todos debiéramos de conocer. Y ahí es donde uno se encuentra con el desfase del derecho, la injusticia del mismo derecho. ¿Quién tenía una duda? Levantó la mano.
Buenas noches, licenciado. Yo, con referencia a eso, por eso es que creo que los bancos al momento, para asegurarse del pago total de la propiedad, en dado caso el primer propietario quisiera vender y no ha terminado de pagar la misma, la hipotecan a favor del banco, ¿verdad? Para obligar a la persona a pagarla y poder venderla, porque en sí no sale a nombre del que está comprando, sale a nombre de que está comprando hasta el momento de que esta persona termina de pagar la propiedad completamente. Sí, de hecho va a ser diferente, porque vean, con el FHA, si ustedes se dan cuenta, el FHA en determinado momento se supone que debería garantizar. Les digo, se supone, pero si ustedes ven el gran número de fincas o de propiedades que tiene el FHA en venta, ven que a pesar de que ya se ha recuperado o la persona ha pagado el crédito, de todas maneras la propiedad la venden al precio que está en el mercado. O sea, no hay ni una baja en el precio, no hay ningún favoritismo, sino obedece a evaluaciones comerciales. No es que la propiedad la encuentren barata, inclusive ven ustedes propiedades ya dañadas con obsolescencias, y me refiero a obsolescencias al desgaste que va teniendo la propiedad por el transcurso del tiempo y por el sector también, pero la propiedad se vende precio mercado, una evaluación comercial. Es complicado cuando uno se refiere a esto, porque realmente esas limitaciones que la persona debería tener no deberían de obedecer a los aspectos bancarios, sino debiera existir mayor oportunidad, que si la persona, es cierto, ya no tuvo oportunidad de cancelar el crédito bancario, pues pudiera vender la casa, cancelar a la hipoteca y por lo menos le quedara algo de dinero de la propiedad al momento de ser vendida, ¿me entienden? Esto, pues, obviamente para no dejar desprotegidos los derechos de la persona como tal sobre la propiedad, sobre ese derecho real principal que les digo, porque tiene sus facultades. Y no debería ser así, porque si ven ustedes, hasta también hay una violación al derecho de igualdad. ¿Por qué para los particulares sí una persona puede vender, pero en el caso de un banco ya no? ¿Será que no hay una desigualdad ahí? Por supuesto. Entonces son situaciones que ustedes tienen que tener. No pretendo ahondar tanto en el sentido social, porque si no nos vamos a gastar tanto en el tiempo y todavía les tengo que explicar lo demás. Bueno, libro primero, derechos personales. Libro segundo, derechos reales. Bueno, perdón ustedes, pero o alguien no quiere recibir clases o la red está saboteando la misma. Vean pues, entonces, lo interesante acá es entender esto. Libro primero, derechos personales. Libro segundo, derechos reales. Pero ¿qué sucede si el propietario del bien o de los bienes fallece? Obviamente, es el estado de los bienes va a depender, y para que ustedes lo tomen en cuenta, va a depender de si la persona en determinado momento dispuso de sus bienes en vida, ya sea donándolos o realizando testamento, o si no dispuso de sus bienes en vida. Por eso es que es fácil entender que cuando la persona, independientemente si otorgó testamento o nación entre vivos o por causa de muerte, o no los dejó, el notario puede entrar a conocer y resolver eso a través
de un asunto que se conoce como proceso sucesorio. Libro tercero. ¿Cuál es el nombre del libro tercero de su Código Civil? De la sucesión hereditaria. Ven lo lógico que del tema. Cuando nosotros entendemos nuestro Código Civil, vamos viendo que nos va dando cada uno de los pasos de estos derechos. Pero lógicamente, si hay bienes para poder ejercer ese poder. Sucesión hereditaria, creo. Sucesión hereditaria. Exacto. Entonces, vean, para poder ejercer ese derecho o esas facultades, ese poder o dominio sobre las cosas, sobre los bienes, la persona va a necesitar de una institución que proteja sus derechos. Es decir, tiene que hacer palpable ese derecho de propiedad. ¿Y cómo se hace palpable? A través del principio de publicidad registral. Dependiendo de dónde estén los bienes, pues de una u otra forma van a estar registrados. Tiene que haber un título de propiedad. Si son bienes inmuebles, vamos a encontrar el registro de la propiedad. Por eso es que yo discurro que en el siguiente libro bien pudo abarcarse los diferentes registros, no solo el registro de la propiedad. ¿Cuál es el siguiente libro después del libro de las sucesiones? Registro de la propiedad. Del registro de la propiedad. Y el libro quinto, de las obligaciones y los contratos en particular. Si Diego Alejandro le quiere vender a Yajaira, va a necesitarse de un contrato. Nacen obligaciones. No solo nacen derechos, nacen obligaciones. Esos son palpables a través de los actos jurídicos. Dentro de los actos jurídicos vamos a encontrar del registro de la propiedad. Vamos a encontrar los contratos. Entonces, por eso es que su libro quinto tiene una denominación muy especial. Primero hace una relación sobre las obligaciones y posteriormente sobre los contratos en particular. Pero ¿a dónde quiero llegar con ustedes en esta clase? Su libro primero y su libro segundo. Tenemos la base fundamental para lo que vamos a entrar a conocer en jurisdicción voluntaria. Entonces, obligatorio conocer su libro primero, haber leído su libro primero y su libro segundo del Código Civil. Libro quinto, sobre todo en el aspecto de la donación. El libro tercero también por el lado de la sucesión hereditaria, cuando veamos el proceso sucesorio. Y entramos a detalle a su ley adjetiva, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Y vean lo importante de entender el libro primero. ¿Dónde encontramos los procesos especiales? Los procesos especiales, ¿qué libros son del Código Procesal Civil y Mercantil? Si no entienden algo, por favor, pregunten. No se duerma, Yajaira. Si no entienden algo, pregunten. El libro 4. Perdón. El libro 4. Perfecto. Cuarto. Libro cuarto, procesos especiales. ¿Qué vamos a encontrar en los procesos especiales? Jurisdicción voluntaria. Y esa jurisdicción voluntaria, si se dan cuenta, obedece en primer lugar a esos derechos reales. Ahí vamos a encontrar el cambio de nombre, la identificación de tercero. Vamos a encontrar el proceso sucesorio, la subasta voluntaria. Vamos a encontrar el trámite del divorcio por mutuo consentimiento. No el ordinario, sino por mutuo consentimiento. ¿Por qué? La separación por mutuo consentimiento, porque es un trámite de jurisdicción voluntaria también. Ahí vamos a encontrar procesos o asuntos de jurisdicción voluntaria donde no hay litis.
donde no hay controversia. Pero la regla dentro de ese libro es, quien conoce en primicia es el juez. Por eso es que todos esos asuntos los va a conocer el juez. Pero dentro de ese mismo libro, la ley le otorga cierta facultad al notario, pero no para conocer todos los asuntos en ese libro, sino solo para conocer 3. Y esto les va a quedar de tarea a ustedes. Ubicar los fundamentos de los 3 asuntos que conoce el notario que conoce, tramita y resuelve el notario jurisdicción voluntaria dentro de ese libro. Y se los voy a decir para que ustedes solo busquen los fundamentos. Proceso sucesorio. Extrajudicial, obviamente. Subasta voluntaria e identificación de tercero. Tienen que leer este libro también. Proceso sucesorio, subasta voluntaria e identificación de tercero. ¿Estamos ahí? Pero ¿qué opciones vamos a encontrar en este libro? Y cuando nosotros ya nos adentramos dentro del la ley, el decreto 54-77. Algo muy importante, los principios que esa ley va a enumerar están inmersos dentro de este libro. Porque si lo puede conocer un juez, pero también el notario, quiere decir que hay un ámbito de la aplicación de la ley y opción al trámite. Las personas pueden decidir si eso lo conoce, lo tramita y resuelve un notario o lo hace un juez. O lo empieza conociendo el notario, después se arrepiente y quiere que lo conozca el juez, el notario deja de conocer y lo refiere al juez. ¿Y qué juez va a hacer? Artículo 10 de su Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Quién lo lee, por favor? Yolic. Dice artículo 10, de valor indeterminado. En los asuntos de valor indeterminado es juez competente de primera instancia. Asuntos de valor indeterminado. Si no estoy mal, el artículo 24 también, por favor. Artículo 24 dice competencia de los asuntos de jurisdicción. Para el conocimiento de los asuntos de jurisdicción voluntaria son competentes los jueces de primera instancia de acuerdo con las disposiciones de este código. Ahí está. 10 y 24 fundamentales. El 10 y el 24, hágame favor, en los 3 asuntos de jurisdicción voluntaria que puede tramitar el notario en ese libro, relacionen esos artículos y pónganlos en esos asuntos para que ustedes vayan aprendiendo a armar su articulado y aprender cómo es que se va concatenando cada uno de los artículos con su base fundamental de legislación en la jurisdicción voluntaria notarial, por favor. Entonces, es el juez de primera instancia. Ni se les ocurra a ustedes referirlo a un juez de paz porque se van a reír de ustedes. Entonces, por todos los asuntos cuyo valor sea indeterminado, en primicia los conoce un juez de primera instancia. Y por si quedaba alguna duda, la ley nos dice todavía, en aquellos asuntos de jurisdicción voluntaria los va a conocer un juez de primera instancia. ¿Sí? Para que lo tengan claro. Entonces, hay un ámbito de aplicación de la ley. La persona puede decir inclusive iniciarlo con un juez y posteriormente arrepentirse y pedirle a un notario que tramite y resuelva ese asunto. Ámbito de aplicación de la ley, opción al trámite. Mutuo consentimiento. Si no estuvieran de acuerdo, eso tendría litis, habría controversia. Entonces tendría que conocerse mediante otro proceso, pero no sería un asunto de jurisdicción voluntaria. ¿Sí? Tiene que haber apoyo de las instituciones, se le da audiencia a diferentes instituciones dependiendo del asunto. Si son menores, siempre va a estar involucrada la Procuraduría General de la Nación. Entonces, los principios de jurisdicción voluntaria se van haciendo palpables dentro de este libro. 1964. Otra fecha muy importante
para que ustedes lo tomen en cuenta. 1977. Entonces, vamos aquí. 1977. ¿Qué tenemos en 1977? Algo muy importante para el campo del derecho notarial. El decreto 54. Vamos a ver si me funciona acá ustedes, que esta computadora es diferente para mí. Bueno, imagínense ustedes el guión. 54-77. ¿Cuál es el nombre de esta ley? ¿Quién la tiene a la mano? De hecho, quienes tienen el código notariado ahí van a encontrar ese decreto. ¿Cuál es el nombre? La ley reguladora Es la ley que es reguladora de asuntos de jurisdicción voluntaria. Ley reguladora de la tramitación Asuntos de notarial de jurisdicción asuntos de voluntaria. jurisdicción voluntaria. Ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, pero acá, ¿qué vamos a tener o qué facultades se le dan al notario? Vean, esa ley es pequeña, no tiene muchos artículos, pero es la que tiene más asuntos sometidos a conocimiento del notario. Y en la clase anterior hablábamos, esto no fuera posible si no es a la incidencia del Colegio de Abogados y Notarios. En 1970, 71 aproximadamente, le delegan un grupo de profesionales instruidos por el doctor Mario Aguirre Godoy. No lleva mucho tiempo de fallecido. Pues le delegan la facultad de poder realizar un proyecto de ampliación de jurisdicción voluntaria. Y no es sino 7 años después, 1977, que durante el 14º Congreso de Notariado Latino, el Congreso aprovecha esta oportunidad y le da vida al decreto 54-77 del Congreso de la República de Guatemala, que es la ley la ley de jurisdicción voluntaria como tal. Entonces, cuando se le da vida a la ley de tramitación notarial en asuntos de jurisdicción voluntaria, el notario inicialmente se le dan o se someten a su conocimiento 17 asuntos. Con posterioridad, existen algunos problemas y se quita del conocimiento, el Congreso quita del conocimiento del notario un asunto que fue la adopción. Y por ahí ustedes recordarán el caso de Mulet, por el caso del abuso de las adopciones ilegales. Entonces, todo eso sirve para que le quiten o saquen de conocimiento del notario la adopción. Le quedan 16 asuntos. Solo se los voy a enumerar para que ustedes lo tengan claro. ¿Cuáles son estos 16 asuntos? Si ustedes en el futuro van a ver que yo voy a hacer 2 columnas, una de asuntos que tienen que ver con bienes y otra que tienen que ver con derechos personales. Una de derechos reales y otra de derechos personales. La disposición de bienes de menores, incapaces, de ausentes, el gravamen de bienes de menores, incapaces o ausentes y la constitución de patrimonio familiar. 7 asuntos que tienen que ver con bienes. Pero también hay 8 asuntos que son intrínsecos de los derechos personales. El cambio de nombre, la omisión de partida, la determinación de edad, la omisión o asiento extemporáneo, el error en la inscripción o en la partida, el reconocimiento de preñez, el reconocimiento de parto, la rectificación de partida. Y posteriormente también se deja conocimiento del notario un asunto de trámite mixto.
la declaratoria de ausencia. La inicia conociendo el notario, pero la termina conociendo el juez. El juez es quien termina resolviendo ese asunto, ya no es el notario. Es decir, el notario solo realiza determinados pasos y posteriormente lo remite al juez de primera instancia para que resuelva. Es un asunto de trámite mixto. Y tenemos 16 asuntos. Algunos notarios en la práctica refieren la reposición de partida, que no está en ley, pero el notario en la práctica la realiza. Y acá hay un aspecto muy importante que yo se los tengo que decir. Es curioso porque el notario no puede actuar de oficio, solo a requerimiento aparte. Aparte, la delegación de estos asuntos se la da la ley, se la da el Estado. No la subsume el notario por su aspecto notarial. Por eso es que yo he discrepado en el asunto de la reposición de partida, porque si hubiera algún problema, el notario asume la responsabilidad sobre una facultad que no ha sido delegada por el Estado. Pero bueno, regresemos a lo anterior. 16 asuntos más 3 que ya teníamos en el Código Procesal Civil y Mercantil. 19. Hay un asunto más. En 1983, y ojo, no es el Congreso, acá vuelve a ser nuevamente el jefe de Estado, el que crea un decreto ley, el 125-83, y es el único asunto que tiene su propia ley. Y acá le permite al notario conocer, tramitar y resolver la rectificación de área de bien inmueble urbano, con lo cual constituye 20 asuntos. 20 asuntos que el notario puede conocer, tramitar y resolver. Por eso es muy importante, yo no los quiero desgastar tanto de eso, pero sí es muy importante que ustedes, ahorita de su forma general, vayan dándole una lectura a lo que yo les estoy diciendo. Entonces, ya les di 3 leyes para que ustedes vayan viendo. Segunda tarea, ubicar esos 16 asuntos que yo les acabo de referir dentro de su decreto 5477. No les voy a decir del 125-83 porque ahí solo hay un asunto. Es el único que está en esa ley. Sí, pero poder ubicarlos. Entonces, sí tienen que leerse la ley. No tiene muchos artículos, no van a tener mayor complejidad. ¿Dudas sobre el tema que acabamos de ver? Porque ya los voy metiendo poco a poco sobre esto. ¿Dudas? José Manuel. No lo escucho. No lo escucho, José Manuel, no sé si su audio. Bueno, Sandra, por favor, en lo que José Manuel le arregla su... Perdón, Eli, ¿podría repetir la ley del último asunto que mencionó? Decreto ley 125-83 del jefe de gobierno. Muy amable, gracias. Ley de rectificación de área de bien inmueble urbano. ¿Alguien más? No tengan miedo, no es un grupo grande. No tengan miedo porque vean, esto me va a permitir conocerlos bien a ustedes. Entonces, la cuestión es sencilla, el trato es sencillo. Ustedes estudian, aprenden y mi obligación es enseñarles. Entonces, si hay algún aspecto que no quede claro, mi obligación es resolvérselo. Por lo mismo, voy a necesitar mucha participación de ustedes. Recuérdense que la otra semana ya nos toca presencial. Entonces ahí voy a poder conocerlos a todos y no se asusten. Vean, yo no soy del hecho de pensar
que existan personas tontas. Yo no creo en eso. Tampoco en aquello, es que a mí me cuesta. No, es cuestión de voluntad. No hay nada difícil, solo requiere voluntad. Y este curso va a ser lo más sencillo para ustedes. Entonces, para que no sea tan cansado, poco a poco les voy subiendo un poco más el tiempo, hasta tener el término del curso necesario para poder abarcar los conocimientos que vamos a tener. Algunas clases van a ser más complejas que otras, pero en sí lo que necesito yo es que aprendan. Tomen en cuenta lo que les estoy enseñando y si tienen dudas, cárguenlas y en la siguiente clase ya las resolvemos. Pero sobre todo, léalas. ¿Qué vamos a ver en la siguiente clase? Ya vamos a ir viendo cada asunto en particular. Solo generalidades. Estoy yendo de lo general a lo particular. ¿A qué se refiere cada asunto? ¿Cuál es el contenido? ¿Por qué es que se va a llevar? Y ya posteriormente en la clasificación ya vamos viendo los pasos de cada uno de estos asuntos. Pero vamos a ir a detalle. Si ustedes ven que hay alguna complicación, entonces modificamos. La intención acá es de que todos vayamos aprendiendo y vayamos en el mismo nivel. Entonces, asistencia, puntualidad y pues voluntad para aprender. Ahí estamos, jóvenes. Nos vemos el siguiente día.